Pues muy bien, el día de hoy vamos a estudiar la parte sexta de la serie de Romanos, la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribió. Y bueno, claro, inspirado por el Espíritu Santo. Y el tema del día de hoy es benignidad. Vamos a adentrarnos, si eres tan amable, Oscar, vamos directamente a la introducción de nuestra enseñanza. Parte 6, benignidad. El concepto de la benignidad sugiere la actitud condescendiente de un juez que prefiere el uso permanente de la misericordia para aplicarla en todos los casos que demanden el rigor de la justicia. Sin embargo, este fundamental e indispensable componente del fruto del Espíritu es una de las cualidades de Cristo que más resistencia encuentra en los creyentes para manifestarse. Adelante. Vamos a leer el pasaje que es el tema del estudio de este día. Adelante. Romanos 2, del 1 al 4. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bueno, es precisamente el tema de hoy. Eres inexcusable. ¿Somos inexcusables? Cualquiera de nosotros, dice quien quiera que seas, o sea, cualquiera de nosotros cuando juzgamos, nos volvemos inexcusables ante Dios. Pues en lo que juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Porque nosotros que juzgamos, hacemos lo mismo. Así es que, en realidad, el juicio de Dios contra quienes hacemos esto es según verdad. Y dice aquí que no habrá forma de escapar del juicio de Dios en tal caso. Y dice después, ¿o será que menospreciamos las riquezas de la benignidad de Dios, la paciencia y la longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento? Wow. Vamos, es tan profundo esta enseñanza. Vamos a adentrarnos y vamos a ver, adelante Oscar, si eres tan amable, los aspectos que vamos a estudiar este día. Dividiremos nuestro estudio de hoy en 3 temas principales. El primero, el fundamento inexcusable. Ahí está la mira, que siempre anda cuidando al otro que también tiene la mira, ¿no? Y que también está juzgando. Número 2, el parámetro de la benignidad. Vamos a adentrarnos en la benignidad. Y el tercero, la ruta hacia el arrepentimiento. La benignidad te guía al arrepentimiento. Así es que estos son los temas de este día y vamos a comenzar con el primer tema directamente. Adelante, Oscar. El fundamento inexcusable. Adelante. Vamos a regresar al pasaje, lo vamos a volver a leer. Lo vamos a leer varias veces este día. Adelante. Romanos 2, del 1 al 4. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen
y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Así es. Adelante. El término griego anapológitos, que aparece ahí escrito, que se traduce como inexcusable, hace alusión a una falta ilegal indefendible, una condena total y sin explicación válida para considerar aplicar algún tipo de argumento que la justifique. Cada vez que persona cualquiera juzgue y condene a otra persona por alguna falta, delante de Dios adquiere esta condición inexcusable, debido a que aquel que emite la condena parte de una posición de justicia que no posee, por lo cual al condenar a otro se condena a sí mismo, haciéndose tan culpable como a quien señala. Esta es precisamente la condición legal espiritual que tendrán todas las almas ante la justicia de Dios en el juicio final. Inexcusables. Adelante. Vamos a leer este pasaje. Marcos 3, del 28 al 29. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Esto describe exactamente el concepto inexcusable. No tiene jamás perdón. Se convierte en alguien inexcusable. Adelante. El fundamento inexcusable describe un hábito que enturbia nuestra relación con Dios y que se encuentra arraigado y oculto en nuestro corazón: el juicio hacia otros. Cada vez que juzgamos a otras personas, se trate de creyentes salvos o no, nos añadimos a la lista de los inicuos con sentencia pendiente. En otras palabras, en lugar de presentarnos justificados ante la justicia divina por el perdón de Cristo, nos ponemos en el apartado de los condenados en espera de un juicio por atrevernos a señalar a otros. Esta es la razón por la que cada vez que juzgamos a los demás, adquirimos el carácter legal inexcusable ante Dios. Si te has preguntado, no sé si en algún momento has tenido la oportunidad de trabajar con tú siendo creyente, de trabajar con otro creyente, podrás haber experimentado, si esto ha sido así, posiblemente que la otra persona te falló feamente. Si tú has sido jefe, entonces tu empleado te falló. Tu empleado cristiano te falló. Si tú has sido subordinado y tu jefe era cristiano, entonces tu jefe cristiano te falló. Si era un socio o un colega, te falló también. ¿Y por qué sucede esto? Porque nosotros juzgamos severamente a los cristianos. O sea, nosotros que somos cristianos solemos juzgar severamente a otros cristianos. Y justificamos a los incrédulos pensando, bueno, lo que pasa es que mi jefe es incrédulo, tiene razón para actuar así. O si nuestro trabajador es cristiano, lo juzgamos severamente, pero si es incrédulo decimos, bueno, finalmente es incrédulo, tiene razón para actuar así. Pero con los cristianos nosotros somos muy meticulosos y nos la pasamos juzgándonos unos a otros. Y esta práctica no es nada agradable ante los ojos de Dios. Nos convierte en creyentes inexcusables. Tú dirás, oye, ¿cómo? Si nosotros ya hemos sido
justificados en Cristo, sí, pero nos metemos a la lista negra, no vamos a perder nuestra salvación, pero nos metemos a la lista negra del juicio y nos hacemos copartícipes de los inicuos. No quiere decir que perdamos la salvación, pero en nuestra temporalidad, mientras estamos aquí, estamos bajo juicio de Dios, porque nos ponemos justo en la fila en donde están los inexcusables, porque comenzamos a juzgarnos unos a otros. Así que es bueno hacer una reflexión sobre este punto y entender que no podemos ser severos con los cristianos. De hecho, si hay algo que Dios nos pide es que tengamos misericordia unos con otros, o sea, benignidad. ¿Ya vas entendiendo? Benignidad, la misericordia aplicada. Adelante. El juicio más famoso y conocido de la historia tuvo lugar hace más de 2000 años y fue el momento en el que la humanidad, a través de 6 tribunales consecutivos, juzgó a Jesús, el Verbo, Hijo de Dios y Creador de la vida y del universo. Paradójicamente, sin sospecharlo, cada uno de los 4 jueces que presidieron los 6 sucesivos juicios contra Jesús estaban engrosando la lista delictiva que todos ellos enfrentarán ante su acusado, Jesucristo, y será precisamente Él quien presida el tribunal ese día crucial, el día del juicio final. Siguiente. Los 7 juicios de Cristo. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, ante Anás. Vamos a escucharlo. Pon un clic, Oscar, por favor, y vamos a escucharlo. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Juan 18:13. Dice aquí en Juan 18:13 que primero lo llevaron ante Anás. Número 2, ante Caifás. Vamos a leerlo. Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Juan 18:24. Perdón, ya van 2. Juan 18:24 menciona que después fue llevado a Caifás. Número 3, ante el concilio. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Mateo 27:1. Bien, después ante el concilio, es el número 3, y aparece mencionado en Mateo 27:1. Después, el número 4, ante Pilato. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Mateo 27:2. Siguiente versículo después del concilio es Mateo 27:2. Mateo 27:1 es ante el concilio, después inmediatamente lo llevaron a Pilato. Ya van 4. Ahora, el concilio en realidad estaba presidido por Anás y Caifás, entonces cuentan como jueces ellos dos que ya estaban contados. Por lo pronto, ahorita van 3 jueces. Siguiente, el 5.º juicio ante Herodes. Vamos a escucharlo. Al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Lucas 23:7. Sí, es ante Herodes, y lo menciona Lucas 23:7, y después otra vez ante Pilato. El 6.º juicio otra vez es ante Pilato, que ya había juzgado a Cristo previamente, pero ahora hace un nuevo tribunal en donde se lava las manos. Vamos a leerlo. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio y burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió
de nuevo a Pilato. Lucas 23:11. Así es, ahí en Lucas 23:11 aparece el sexto juicio mencionado. Y por último, el séptimo juicio ya no es ante un tribunal humano, es ante Dios Padre. Vamos a leerlo. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Mateo 27:46, ahí están los 7 juicios de Cristo con los 4 jueces humanos, digamos los 6 tribunales humanos con los 4 jueces que tendrán que dar cuenta ante Dios. Y estos son los 7 juicios que Cristo consecutivamente tuvo que pasar hasta llegar finalmente al séptimo juicio delante de Dios Padre, para poder justificar tus pecados y los míos ante Dios. Adelante. Todos ellos tendrán que dar cuenta ahora a Jesús. Todos ellos, también los que participaron en el concilio, por supuesto, pero los 4 jueces principales están allí y todos los que estuvieron en el concilio que no se arrepintieron, todos ellos tendrán que dar cuenta. Y finalmente, en el juicio final, vamos a darle un clic, Oscar, si eres tan amable, padecerán el infierno eterno. O sea, esto es lo que sucede. Dale un clic si eres tan amable, cada vez que tú te pones a juzgar a otros creyentes. O no creyentes, pero sobre todo a los creyentes. Esto es exactamente lo que sucede cuando tú juzgas a los creyentes. Te expones a este fuego de juicio, a la lista de los inexcusables, siendo que no pierdes la salvación si tú ya eres salvo, si ya has vuelto a nacer en Cristo, tu salvación permanece, pero mientras estás en esta temporalidad y en esa fila, estás en la fila de los inexcusables y definitivamente estás en una rebelión en contra del amor de Dios. Por lo tanto, hay que salirse de la lista de los inexcusables. Tienes que quitar esa fea cara y esa fea actitud juzgando a otros creyentes. Siguiente. Vamos a leerlo. Romanos 2:5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Exactamente. O sea, te metes directo a la lista de los inexcusables. Este es el gran problema. Hay que salirse de ahí. Adelante, Oscar. Si continuamos justificando este terrible hábito y no lo confesamos delante de Dios para que Él lo neutralice, viviremos bajo el juicio pendiente de la justicia divina. Todo el tiempo que tardemos en arreglarlo será tiempo perdido en nuestra preciosa relación con Cristo. No solo se trata de dejar de hablar mal de otros, sino de no permitir que nuestro corazón guarde cosa alguna contra nadie. Esto, desde luego, incluye a nuestros gobernantes, por quienes la Escritura nos pide orar sin juzgar. Si tienes algún problema en este punto, puedes acudir al Dios de amor para que te abrace y sane tu alma atormentada. Vamos a leerlo. Romanos 13, del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes
no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Ya viste lo que dice? Dice, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Tómala. Porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. O sea, sin juzgar, sino simplemente, vamos allá, Oscar, vamos a leer este pasaje. Romanos 12, del 14 al 16. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Tómala. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren por los que lloran, con los que lloran. Tengan todos el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Qué impactante pasaje. Oscar. Bien, esta es la actitud que tú y yo debemos dejar a un lado, dejar de estar señalando, juzgando, criticando, cuestionando, ya a quien sea. A quien sea. Esto debemos dejarlo a un lado. ¿Cuál es la actitud que debemos tener, Oscar? Orar unos por otros. Manifestar nuestro amor constante, sin juzgar, y estar orando siempre unos por otros, siempre sin juzgar ni a tu hermano, ni al incrédulo, a nadie, sino simplemente manifestando el amor de Cristo en benignidad y siendo constantes en la oración. Pero no orar juzgando. O sea, Dios, quítale lo impuntual. No. Dios, dame paciencia con mi hermano o con la persona. Dios, guarda mi corazón y no permitas nada en mi corazón. Esto nos lleva directamente al siguiente tema, que es el parámetro de su benignidad. Vamos allá. Vamos a leerlo. Romanos 2, 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Así es. Menosprecias las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos allá, Oscar, si eres tan amable. Vamos al tema. Como lo hemos comentado desde el inicio de este estudio, el concepto de la benignidad sugiere la actitud condescendiente de un juez que prefiere el uso permanente de la misericordia para aplicarla en todos los casos que demanden el rigor de la justicia. Para aplicarla en todos los casos que demanden misericordia, para aplicarla en todos los casos que demanden el rigor de la justicia. Para que este hipotético concepto legal pudiera realizarse, se requeriría que la figura de un desahogo jurídico en el que la justicia se aplicase, o sea, se requeriría de la figura de un desahogo jurídico donde la justicia fuese aplicada. ¿Por qué? Porque sin este desahogo legal sería imposible aceptar la benignidad como un recurso legal justo. Así es, no se vale que quede impune la falta. No se vale. Alguien tiene que pagar. Bueno, esa es la figura de Cristo precisamente. Es precisamente aquí en donde el recurso legal de la redención de Cristo funciona
como el desahogo de justicia necesario para poder aplicar la benignidad siempre. Adelante. Vamos a leer este pasaje. Hebreos 5, del 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. ¿Qué dice? En la carta a los Hebreos, del Nuevo Testamento, por supuesto, dice que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, habla del tiempo de la ley, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Este sacrificio es el desahogo de la culpa. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. O sea, se requiere la figura del desahogo de la culpa, de aquel que carga la culpa, que padece el sufrimiento de la culpa de todos los demás, y ese es precisamente el concepto de salvación y redención que Cristo vino a cumplir en la cruz. Adelante, Oscar. Sin la redención de Cristo por los pecados del mundo, sería imposible siquiera concebir el concepto de benignidad como aspecto fundamental en nuestras relaciones sociales. Es así que el perdón se convierte en el elemento central de la convivencia de todo creyente. Fíjate, el perdón. Y es a través de la indispensable figura del perdón que podemos aplicar con toda libertad la benignidad como recurso esencial para relacionarnos con los demás. Dicho de otra manera, la benignidad es la misericordia en acción automática, en donde se da por sentado el perdón aún antes de padecer falta alguna. Esta es la referencia precisa que Dios ha mencionado en su palabra. Vamos a leerlo, Oscar. Efesios 4, del 31 al 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Seamos benignos, amándonos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también nos perdonó en Cristo. Dios, o sea, significa que de antemano el perdón tiene que estar en automático, dispuesto en cualquier circunstancia. Siguiente. La carta a los Gálatas del apóstol Pablo menciona cada uno de los elementos del fruto del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La benignidad se menciona justo en el centro de los 9 elementos enunciados del fruto del Espíritu, como si se tratase del factor central que proporciona el equilibrio de todos ellos. El amor es el factor fundamental, de hecho en todo comienza con el amor, es el primero de todos. Y de la templanza, que es el último, depende su éxito al final. Pero la benignidad, o sea, la misericordia en acción, dicho de otra forma, el perdón, brinda
el equilibrio perfecto, al añadir de manera implícita el perdón como ingrediente central de todo. Vamos a leerlo. Gálatas 5 del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Exacto. Si te das cuenta, la benignidad está justo al centro de la mención de los 9 elementos del fruto del Espíritu. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a verlo en una gráfica, va a estar más claro viéndolo así. Comenzamos con los iconos que vamos a ir viendo del fruto del Espíritu, comenzamos con el amor. Adelante, Oscar, dale un clic, ahí aparece el amor y de ahí va en el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y por último, ahí viene la templanza. Y a través de la templanza, todo lo demás permanece. O sea, el amor es el que genera cada uno de ellos, pero la templanza los sostiene. ¿Por qué? Porque a través de la templanza, del dominio propio, yo permito que la benignidad de Dios se manifieste en lugar de la venganza, en lugar de que yo ande pensando en una retribución porque me ofendió un comentario. Entonces ocupo la benignidad en lugar de ocupar la propuesta de la venganza. La paciencia en lugar de desesperarme y de caer en el estrés de la ansiedad, en lugar de ello tomo la benignidad, o tomo la paciencia, o tomo la paz, o tomo el gozo. Cualquiera de los elementos por dominio propio se mantienen. O sea, se generan a través del amor y se mantienen a través de la templanza. Pero el equilibrio, Oscar, dale un clic. El equilibrio y otro más. Este equilibrio que vemos ahora, solamente a través de la templanza, vamos a darle un último clic, a través de la templanza permanece. Y a través de ella se solidifica el equilibrio. Si te das cuenta, ahora todo está perfectamente estable. El equilibrio lo genera la benignidad. La templanza genera el hecho de que todo se lleve a cabo constantemente. El amor lo genera. El dominio propio, la templanza, hace que esto sea constante, pero la benignidad le da el equilibrio perfecto. El perdón equilibra cada uno de los elementos del fruto del Espíritu. Así es que es fundamental la benignidad dentro de los elementos del fruto del Espíritu. Adelante, Oscar. Le da equilibrio a todo. Lamentablemente, como lo mencionamos también en el inicio, la aplicación de la benignidad en las relaciones entre creyentes ha encontrado terribles obstáculos a lo largo de la historia. Cada generación de creyentes en Cristo tiene una irrepetible oportunidad para desarrollar el hábito de la benignidad como el verdadero fundamento de sus relaciones interpersonales. O sea, tú y yo tenemos la gran oportunidad de permitir que Dios verdaderamente desarrolle el hábito de la benignidad en nuestras relaciones. De hecho, el mismo Jesús ordenó a sus discípulos que se trataran entre ellos y a los demás con el amor benigno con el que Cristo los había tratado. Nada más y nada menos. Jesús así nos ha dejado con ello el mandamiento del éxito total, el amor. Todo comienza con el amor y todo termina con el amor. Definitivamente. Adelante, Oscar. Juan 13 del 34
al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Exactamente. Este es un nuevo mandamiento. Siguiente. La ruta hacia el arrepentimiento. Entramos a nuestro tema número 3. La ruta hacia el arrepentimiento. Ya ubicamos perfectamente bien el concepto de la benignidad como la misericordia en acción, aplicada como parte del fruto del Espíritu, que da equilibrio a todos los elementos del fruto del Espíritu. Pues ahora vamos hacia esta observación concreta, la ruta hacia el arrepentimiento, la benignidad como ruta hacia el arrepentimiento. Adelante. Vamos a leerlo. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Acto. Siguiente. La benignidad guía al arrepentimiento. La primera vez que recuerdo haber seguido una ruta era yo un niño. Los familiares adultos habían organizado un rally por todo el jardín de la casa de mis abuelos en la ciudad de Cuernavaca. A través de pistas sapiensales y bien ocultas, o sea, de acertijos, mis primos, hermanos y yo debíamos avanzar hasta el final. Había un solo premio y el primero en descubrirlo era el ganador. Este juego de acertijos conquistó mi corazón y lo utilicé para darle a Velvet el anillo de nuestro noviazgo. Le puse pistas que fue descubriendo hasta que encontró la cajita del anillo con el anillo. También se convirtió en una forma para que mis hijos al final descubrieran sus regalos, una manera divertida y sencilla de introducir los elementos clave para seguir la ruta en un mapa. Bueno, ¿qué puedo decir? Hoy tenemos el Google Maps, ¿no? Y le pones y te lleva a donde necesites ir. Adelante, Oscar. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Una declaración que sale de todo paradigma lógico del manejo de la inteligencia emocional. Lo último que aplicaría cualquier estratega sería misericordia si lo que busca generar es arrepentimiento en las personas. De hecho, hay un sinnúmero de testimonios y ejemplos de todo tipo de campañas militares en donde la contundencia de ataques violentos provoca el miedo necesario para doblegar a los adversarios. Pero las armas espirituales de Dios no tienen nada que ver con nuestros recursos. La estrategia divina de la benignidad ha funcionado a lo largo de toda la historia. Así me ganó a mí y así ha ganado a multitudes. Esa foto la recuerdo mucho y a veces la pongo. Es una foto en donde yo estoy con mi hermano Ernesto y le estoy comentando a él que ya no puedo con mi vida antes de conocer a Cristo. Le llamo a esta la última foto. Y le llamo así porque es la última foto que revela de manera clara mi verdadero sentir y decepción de una vida vacía, absolutamente inútil. Las ruinas de mi vida estaban a mi vista en ese momento. Y ahí fue donde claramente entendí que yo estaba perdido y que necesitaba ayuda. Ayuda de lo alto. Siguiente, Oscar. Vamos a leer este pasaje. Segunda de los Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo.
Las armas de nuestra contienda son espirituales, no son carnales. Por lo tanto, no vamos a usar las mismas estrategias que nuestra propia naturaleza podrida nos sugiere para resolver los problemas. No, tenemos que usar las armas espirituales, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Checa lo que dice, es muy profundo. Siguiente. Vamos a ver una ilustración en donde de una vida. Esta puede ser tu vida, la vida de quien quieras, la vida de una persona. La benignidad de Dios aparece en primer plano como factor indispensable, haciendo un llamado constante al arrepentimiento, constante, diciendo, hey, yo soy lo que tú necesitas, tienes que entregarme tu vida. O sea, antes de cualquier plan, la benignidad está ahí, claro que está oculta a nuestros ojos, no lo entendemos hasta que nosotros ubicamos nuestra necesidad de ella. Pero cuando comenzamos nuestros planes definitivamente no está allí. Entonces, así comenzamos nuestra vida. Oscar, vamos a darle un clic y comenzamos con nuestra niñez, después pasamos al siguiente punto, que es los estudios, nuestra graduación, comenzamos con nuestros pininos en el trabajo y después ya tenemos un trabajo consolidado en una oficina y comienzan los ingresos a venir a nuestra vida y entonces surge la necesidad de hacer una familia y comenzamos a pensar en ello, nos casamos o entablamos ya una familia, vienen los hijos y bueno, una vez que estamos en esta condición, este es el plan general, lo que pensamos es con esto voy a ser el rey del mundo. ¿Y sabes qué sucede en ese momento? Comienzan los problemas. Comienzan los problemas y todos los planes que teníamos se comienzan a desmoronar. Problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas en nuestro matrimonio, problemas en la familia, problemas de toda índole. Problemas y problemas y problemas. Y ¿sabes? La benignidad sigue diciendo, me necesitas, me necesitas. Me necesitas. No ha dejado de estar ondeando la benignidad. Ahí está presente. Como aquella luz que quiere guiarte hacia un punto. ¿Y sabes cuál es este punto? La puerta del arrepentimiento para aceptar a Cristo. Vamos a darle un clic, Oscar. Y entonces, de pronto todo cambia. Esta puerta te abre un nuevo panorama. Y poco a poco se va disipando esa tormenta hasta que todo queda completamente aclarado. Y Dios puede manifestar en toda su plenitud el amor que necesita, que entiendas que te tiene. La benignidad es el cambio absoluto que cambia los paradigmas de cualquier plan, de cualquier vida, de cualquier estrategia, la que sea. La benignidad de Dios, el perdón, la misericordia aplicada en acción, cambia completamente el panorama de cualquier vida, de cualquier tormenta, de cualquier situación, por más difícil que se vea. Oscar, vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es que la vida en el arrepentimiento es lo máximo, porque ya no puedes ni siquiera presumir de ningún tipo de habilidad, de ningún tipo de nada. No hay nada, ningún recurso tuyo sirve.
Tienes que reconocer la bancarrota de tu vida. Ese es el arrepentimiento, cuando llegas con Cristo y le dices, he aquí la bancarrota de mi vida, las ruinas de mi vida. Por favor, haz una obra espiritual preciosa en este terreno completamente arruinado. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, aunque algunos piensen que tarda, aunque a veces parezca que tarda. No, Él simplemente es paciente para con cada uno de nosotros. No quiere que nadie surja ni tenga ninguna pérdida y no quiere que nadie perezca. No quiere una pérdida de nadie, de nosotros, de ninguno y ninguna corona perdida. Él lo que quiere es que todos vivamos y vengamos al arrepentimiento constantemente. Su benignidad. Esta es la benignidad de Dios aplicada. Este pasaje solamente revela la estrategia de la benignidad de Dios que guía al arrepentimiento. Óscar. La benignidad divina se debe manifestar en los creyentes. Lo voy a volver a decir. La benignidad divina se debe manifestar en los creyentes. Somos embajadores del reino de los cielos y representamos a Cristo en la tierra. Mientras estemos en este cuerpo temporal, parte de nuestra labor será manifestar la benignidad de Cristo hacia nuestros hermanos en la fe y también a quienes aún no han recibido la salvación de Dios a través del nuevo nacimiento. En este punto debemos ser implacables, pues si no aplicamos la benignidad con todos aquellos con quienes tratamos, comenzando por los de la casa, o sea, por los de nuestro círculo más íntimo, estorbaremos el trabajo de Dios y estaremos confundiendo a los que nos rodean. La manifestación del amor no es negociable. Lo voy a volver a decir. La manifestación del amor no es negociable. Óscar. Vamos a leerlo. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Benignidad. Óscar. La benignidad es un estado permanente de Dios y debe serlo también en la vida de todo creyente. Para ello, es indispensable primero haber dado el paso de nuestra conversión, o sea, volver a nacer en Cristo. Si tú aún no has vuelto a nacer en Cristo, el día de hoy comprenderás el profundo amor que Dios tiene por ti y tendrás la oportunidad de arreglar cuentas delante de Él. Dios ya ha pagado por todos tus pecados, pero es necesario que acudas a Él en los términos que dejó establecidos en su palabra. Lo primero que deberás hacer es reconocer que has pecado y hecho lo malo delante de Dios. Arrepentirte y convertirte, apropiando el pago que Cristo hizo en la cruz por tus pecados. Óscar. Vamos a leerlo. Romanos 3, del 10 al 12 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así es, todos hemos fallado, todos sin excepción, todos hemos pecado. Y por lo tanto no alcanzamos naturalmente la gloria de Dios.
O sea, estamos perdidos. Siguiente. Ahora, escucha esto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te amó de tal forma que vino a entregar su vida por ti. Dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Siguiente. Ahora escucha. Hechos 3, del 19 al 20. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Así es, arrepiéntanse y conviértanse. O sea, tienes que arrepentirte y convertirte para que tus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de paz vengan de la presencia de Dios. Y entonces Cristo pueda venir a ti, designado de antemano para ti. Siguiente. Mira, esta invitación precisamente habla de eso. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta y llama. Una vez que hayas reconocido que has pecado delante de Dios y te hayas arrepentido y apropiado el pago que Cristo hizo por ti en la cruz, deberás invitarle a entrar en tu corazón y entregarle tu vida y el control de ella. Dios tiene un plan perfecto de santificación para ti. Y esto significa una vida en el control de la naturaleza divina. Estás a punto de experimentar un maravilloso reinicio de tu vida delante de Dios. Un nuevo comienzo con toda tu deuda con Dios pagada. Ahora mismo, en donde sea que te encuentres, ora a Dios con las palabras que escucharás a continuación. Te acompañaré a orar a Dios, pero debes saber que solo si tu oración es honesta ante Él, podrás volver a nacer. Así es que si hoy tú quieres arrepentirte y convertirte, si quieres entregarle tu vida a Cristo, arreglar cuentas con Él, ora conmigo. Solo quiero aclararte y te repito que esta oración depende de tu honestidad. No es que sea una oración que debas hacer y que ya con esta oración eres salvo. No, necesitas ser honesto con Dios y decírselo de corazón. Así es que si tú quieres hoy pedirle a Dios perdón y entregarle tu vida y aceptar el pago que Cristo hizo por tus pecados, para invitarlo a tu corazón, vamos a orar y vamos a pedírselo. Bendito Padre, este día quiero agradecerte que me has hecho entender el profundo amor que tienes por mí. Señor, reconozco ante ti que yo he fallado, he pecado. Y te pido perdón por todas las cosas equivocadas que he hecho. Estoy profundamente arrepentido. Y quiero aceptar el pago que ahora entiendo que tú hiciste por mis pecados en la cruz, para que yo no tuviera que ir a pagar separado de ti en el infierno eternamente. Y quiero en este momento, Señor, abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que tú entres en mí.
y tomes el control de mi vida. Te sientes en el trono de mi alma, porque hoy yo te entrego mi vida. Y te pido que tú, Dios, me lleves a partir de este día al plan maravilloso que tienes para mí. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bien, quiero decirte que si el día de hoy tú pasaste por esta puerta de la salvación y abriste la puerta de tu corazón para que Cristo entrara y le entregaste tu vida, va a suceder algo maravilloso. Vamos a leerlo. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ronnie, cuenta nueva en tu vida, todo nuevo a partir de ahora. Las cosas viejas pasaron, ya todo está pagado. A partir de hoy todo será hecho nuevo. Gracias a Dios por tu decisión. Bien, pues vamos a la conclusión del estudio de este día. Le agradecemos a Dios por tu decisión hoy, si tú hoy volviste a nacer en Cristo. Gracias a Dios. Hay fiesta en los cielos y también en tu corazón, por supuesto. Conclusión del estudio de hoy. Número 1. Recuerda que cada vez que juzguemos a otras personas, se trate de creyentes salvos o no, nos añadimos a la lista de los inicuos con sentencia pendiente. Número 2. No olvides que tienes una irrepetible oportunidad para desarrollar el hábito de la benignidad como el verdadero fundamento de tus relaciones interpersonales. La benignidad. Número 3. La benignidad divina se debe manifestar siempre en nosotros. Somos embajadores del reino de los cielos. Representamos a Cristo en la tierra y nuestra labor es manifestar la benignidad de Cristo. Bueno, estas son las conclusiones de nuestro estudio de hoy y vamos a irnos al último pasaje con el que cerramos nuestro estudio. Adelante. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Así es. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que lo dejemos a Él trabajar para llevarnos a ser perfectos. Este es el punto, que siempre estemos en esa labor. A eso se refiere el pasaje, no que alcancemos esa perfección que nunca vamos a alcanzar mientras estemos en la carne, pero sí envías a esa perfección. Ese es el plan. Muy bien, si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Con mucho gusto, si las hay, con mucho gusto las responderemos. Y vamos, mientras tanto, a dar gracias por esta enseñanza. Vamos a orar.